Muy buenos días chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo miércoles de recomendación literaria. En esta ocasión voy a hablaros de un libro muy especial para mí, porque es un libro del que solamente puedo decir cosas buenas, no solamente porque lo haya escrito yo, sino porque me parece una historia súper interesante, súper necesaria, nunca ha sido contada, y menos desde la perspectiva desde la que yo he cogido esta historia y la he volcado en letras para compartirla con vosotros. Os estoy hablando de Inés, mi última novela. Como ya sabéis, los que me seguís por redes sociales, es un retelling de la obra de José Zorrilla, de esa obra magna de nuestra literatura española, Don Juan Tenorio. En este caso vengo a contaros la perspectiva, la historia, la manera en la que su protagonista femenina, tan ampliamente denostada a lo largo de la historia de la literatura, a lo largo de tantos siglos, que nos ha sucedido desde que Tirso de Molina crease a Don Juan Tenorio en esa primera obra, en esa obra magna que fue El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, hasta llegar a el pleno romanticismo con esta obra maravillosa que sin duda es la que más se recuerda. Es una obra que hasta el día de hoy sigue representándose y que ha tenido pues ese hito maravilloso que se ha convertido en una tradición para nosotros, sobre todo en los días en los que se aproximan las fechas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, lo que comúnmente en España conocemos como Día de los Muertos. Pues bueno, Don Juan Tenorio, el burlador, el eterno burlador, es uno de los paradigmas que la literatura española ha aportado a la literatura universal, y todo en ese universo del burlador de Sevilla, todo, absolutamente todo, se acaba escondiendo debajo de la sombra de Don Juan. En este caso, venimos a reivindicar a la protagonista femenina de esta obra, que es Inés de Ulloa. Como hacemos todos los miércoles de recomendación literaria, voy a leeros la contraportada. Os voy a hablar un poquito rápidamente de lo que significó para mí, del motivo que me llevó a escribirla sin desvelar mucho, porque este vídeo, esta reseña de este miércoles de recomendación literaria, se va a basar en contestar a vuestras preguntas, a las preguntas que vosotros, una vez que ya conocéis que Inés es vuestra, que Inés está a vuestra disposición para que conozcáis su historia, la leáis, la disfrutéis tanto como yo escribiéndola, a todas esas preguntas que me habéis dejado en las redes sociales y que queréis saber cómo ha sido este proceso creativo. Así que no nos enrollamos más. Os leo la contraportada y de lleno nos metemos ya a responder a todas vuestras preguntas acerca de mi nueva novela, Inés. Ya sabéis, publicada de la mano de Nómadas Books. ¿Empezamos? Un grito de guerra, un canto a la libertad de ser, sentir y vivir. Inés de Ulloa ha vivido toda su vida tras los impenetrables muros de un convento, siguiendo los designios de su padre, el comendador de la Orden de Calatrava. Rodeada de religiosas y bajo una férrea educación, la joven novicia no conoce nada más que ese claustro solitario y anhela descubrir qué tiene para ofrecerle el mundo exterior. Cuando su padre le comunica su decisión de unirla en matrimonio con el aguerrido y enigmático Don Juan Tenorio, el mundo de Inés se tambalea y comienza a cuestionar el sentido de su camino en el mundo. ¿Quién es y quién está llamada a ser? ¿Una simple novicia? ¿La esposa de Tenorio? ¿O la mujer libre y decidida que siempre ha soñado ser? Siguiendo los impulsos de su corazón, Inés se lanzará de lleno a vivir una aventura inolvidable que la convertirá en aquello que siempre ha deseado, la dueña de su propio destino. Esta revisión del clásico de José Zorrilla da voz a uno de los personajes más denostados de nuestra literatura. Por fin, Inés de Ulloa toma la palabra para contar su verdadera historia. ¿Te atreves a conocerla? Yo realmente tengo muchísimas ganas de que os atreváis a conocerla, porque la historia de Inés es cuanto menos súper apasionante. Entonces, de premisa, de adelanto, Inés es la primera parte de una colección en la que estoy trabajando que se titula Heroínas Silenciadas, y en la cual pues pretendo dar voz a toda aquella heroína, a todos aquellos personajes literarios femeninos que siempre se han mantenido ocultos bajo la sombra de un protagonista masculino que la ha terminado eclipsando. La primera entrega es Inés. La vais a disfrutar muchísimo, estoy seguro, porque es una revisión, es una vuelta de tuerca impresionante al mito del Tenorio. Y puedo avanzar y avanzo que estoy muy cerquita de avanzar la que será la segunda entrega de esta colección, de la cual os hablaré próximamente. Pero bueno, vamos a entrar de lleno. Voy a dejar a Inés aquí aparcadita a un lado, luego la iremos cogiendo.
pero vamos a coger el aparato porque tengo aquí todas vuestras preguntas y quiero ir contestándolas una a una, ¿vale? Empezamos por la primera. Me preguntasteis, ¿qué te inspiró a escribir Inés? ¿Por qué elegiste dar voz a Inés de Ulloa y no a otro personaje del clásico? Bien, me llevó a escribir Inés una inspiración divina y una injusticia muy grande. Yo, como muchos de vosotros, si no todos sabéis, soy profesor de lengua y literatura, sobre todo de literatura, en secundaria y bachillerato. Me apasionan las letras y cuando cursé mi segundo máster enfocado en la interpretación y en la dirección teatral, decidí centrarme en el mito de Don Juan Tenorio y en su pervivencia a lo largo de los siglos. Yo también me fijé en Don Juan de primera, ¿vale? Y al final yo me di cuenta en la lectura del clásico, a mí me encanta, yo todos los años voy al Romea a verlo porque me apasiona esa aura cumbre del romanticismo, esa aura tenebrosa que tiene y sobre todo pues ese amor imperecedero que hace que al final un burlador, una persona que está totalmente condenada, se pueda salvar. Yo me di cuenta de que en todos los dramas de burlador, como he dicho anteriormente, desde Tirso hasta Zorrilla, siempre Tenorio acababa muriendo en pecado y siendo arrastrado al infierno por el convidado de piedra, por la estatua del comendador, hasta que llega el Don Juan de Zorrilla. Y en él se produce el cambio en el paradigma, se produce la salvación de Don Juan al pie de la sepultura. Y esto sucede así porque existe el personaje de Inés, que dentro de toda la simplicidad del mundo, ya Zorrilla en sus memorias tituladas Recuerdos de un tiempo viejo, se enorgullecía de haber creado el personaje de Inés y de no haber sabido crear el de Don Juan. Al final se salva Don Juan por medio de este amor a Inés. Entonces, decidí crear al personaje decidí escribir esta historia sobre Inés porque había tanto que contar sobre ella. Hay muchísimos personajes en la obra de Zorrilla que merecían quizá un poco de voz e intento resarcirlo en Inés, pero ella, que además cuenta su historia en primera persona, es una muchacha apasionante a la que nunca le han dejado tomar decisiones, nunca le han dejado ser la dueña de su propia vida, que a fin de cuentas es para lo que venimos a este mundo. Y ella va buscando, durante todo su proceso, va buscando precisamente eso, que la dejen ser la dueña de su propia vida. Entonces por eso elegí dar voz a Inés, porque me parece un personaje súper olvidado y súper potente que merecía que la escuchasen. La siguiente pregunta que me lanzasteis fue ¿qué aspectos del Don Juan Tenorio original decidiste mantener y cuáles reinventaste completamente en esta nueva versión? Vale, en las escenas en las que aparece Don Juan, en las escenas en las que nosotros si hemos visto el teatro o si hemos leído la obra, conocemos de la obra de Zorrilla, intento que se mantengan, si no igual, si no 100% reales. Tenemos en cuenta que Zorrilla era un excelente versificador, que él versificó su obra. Pues si no así, casi al 90% he intentado mantener, sobre todo, obviamente, los pasajes de la obra en los que aparece Inés. Luego también, de cara a la parte final, esa segunda parte de la obra de Zorrilla, tenemos un cambio en el paradigma, ¿vale? No voy a haceros spoiler, pero Inés está muy presente y muy viva a lo largo de toda la obra. Y hasta ahí lo dejo, el resto lo tendréis que descubrir leyendo la novela. Me preguntasteis también, Inés siempre ha sido vista como una figura pasiva y casi angelical. Vale, yo he redactado un poco las preguntas que me lanzasteis para que queden bien de cara a presentarlas y poder responderlas en el vídeo, ¿vale? Por eso lo de Inés siempre ha sido vista como una figura pasiva y casi angelical. ¿Cómo es la Inés de tu novela? ¿En qué se diferencia de la Inés que conocemos? Vale, pues sí, Inés conserva esa inocencia, esa dulzura, ese ser angelical de la obra original, pero desde el principio ella se nos presenta como una niña muy curiosa, como una niña muy inquieta, rodeada de monjas, ha sido criada en un convento con una educación muy férrea, temiendo siempre a las repercusiones que pueda tener su comportamiento en su padre, pero al mismo tiempo es rebelde. Ella añora salir al mundo exterior, añora ver qué hay fuera de los muros del convento, de donde nunca la han dejado salir. Y entonces se vuelve rebelde, se vuelve ambiciosa y se vuelve, sobre todo, altruista, dulce, apasionada cuando empieza a conocer lo que es un poco las mieles del amor. Y conservamos esa esencia de Doña Inés, pero a la vez
se empodera, es una mujer completamente consciente de su honra, de su ser, de su pureza, de quién es y sobre todo de quién quiere ser. Entonces creo que es una aventura fantástica que el lector va a vivir de la mano de Inés, porque al ser una novela que está narrada en primera persona, pues conserva toda esa gracia y esa maravilla que Zorrilla supo crear con Inés, y que yo creo que he intentado humildemente engrandecer un poco en la medida de lo posible. Preguntabais también, ¿cómo se refleja el toque feminista en la historia? ¿Fue difícil trasladar una obra tan clásica a una perspectiva más moderna y con una protagonista empoderada? Vale, tenía claro que si voy a dar voz a heroínas que han sido silenciadas, la vertiente feminista tenía que ser una tónica constante dentro de la novela. Entonces, sobre todo, es la búsqueda, es un grito de guerra, como dice la sinopsis, es un grito de guerra, un canto a la libertad de ser, sentir y vivir. Inés es una mujer, es consciente de ser una mujer noble, de la libertad que incluso un pájaro puede tener y que a ella se le ha privado desde el principio de su existencia, y lo único que quiere es que la dejen decidir sobre su propia vida. Ella quiere ser su propia dueña, sin tener que depender de un padre, de una abadesa de un convento que dirige la vida de todas sus acólitas, y de un marido que pueda manejar lo que va a ser su devenir. Inés quiere ser ella quien decida lo que es su vida. Entonces ese enfoque, esa vertiente feminista, es algo que se mantiene no solamente en Inés, sino en todas las mujeres que aparecen. El papel de la abadesa es súper importante, el papel de Brígida también. Os hablo de los personajes que conocemos de Don Juan Tenorio, pero es que el papel de Azucena, que es una amiga del pueblo gitano, que es también súper importante dentro de la novela, que aparece y que se roba el corazón del lector, porque va a ser esa hermana que Inés siempre ha necesitado en la vida, y que es aún mucho más feminista que Inés, es quien le hace ver a Inés que la vida es libertad y que la vida, cada uno tiene que coger las riendas de su propia vida, es fundamental. O sea que creo que os va a gustar mucho este toque, esta vertiente, dentro de la dificultad que conlleva que yo sea un hombre que escribe desde el punto de vista de una mujer, y encima todo una mujer tan compleja como Inés, en una época tan compleja como el Renacimiento español. Y bueno, creo que al final el resultado va a ser... ha sido muy bonito, ha sido una aventura para mí fascinante, un reto maravilloso, y creo que al lector le va a gustar muchísimo. Llevamos ya casi 15 minutos de vídeo, que suelen ser los miércoles de recomendación literaria como muchísimo, y voy por la pregunta 5, que aún me quedan 10, pues no sé lo que va a durar este vídeo. A ver, seguimos. ¿Crees que Don Juan sigue siendo el mismo seductor en esta versión o también sufre una transformación? Vale, esta pregunta es más que obvia. Don Juan ha ido evolucionando con el paso de los siglos, aunque su mito, su figura y su sombra se mantengan perennes y sepamos quién es y quién va a ser siempre, y de hecho, aunque los ojos de la modernidad lo miren con descrédito e incluso con odio, como se ha intentado hacer por parte de dramaturgos, sobre todo en las últimas versiones que se han hecho. No me refiero a los Don Juan en Alcalá o al Don Juan que se representa en el Teatro Romea, sino a versiones esporádicas que algún director ha querido imprimir de su versión del Tenorio, y mirándolo desde los ojos de una actualidad descarnada en la que hablan de Don Juan pues como un maltratador, como un demonio, como un violador, que probablemente los ojos del siglo XXI sea lo que nos ofrece mirar a Don Juan así. Pero precisamente lo que se hace con eso es acabar y cosificar y anular al personaje de Inés. Porque si por algo se recuerda a Don Juan de Zorrilla es porque existe Inés y porque Inés salvó a Don Juan. Entonces, el hecho de que con la actualidad perdamos ese tinte romántico que tiene Don Juan Tenorio y queramos creer que es un maníaco, casi un criminal, desmerece a Inés. Y sobre todo me da rabia que esta versión venga de mujeres que bajo la bandera feminista quieren dejar claro por encima de todo que Don Juan Tenorio es un machista, un violador, un maltratador y una mala persona, sin hacer caso a lo más importante, que es que hubo una mujer que consiguió que una persona así cambiase y se redimiese. Entonces sí, mi Don Juan sufre una transformación muy importante. He intentado potenciar la misma transformación
que Zorrilla nos regala al final de su obra. Entonces, la transformación aquí es enorme. Don Juan, desde primera, se muestra muy vulnerable. Solamente rompe esa coraza con Inés y creo que el final de la obra os va a impactar a todos, os va a gustar muchísimo porque Don Juan es muy humano y con Inés saca la mejor parte de su ser. Preguntabais también, ¿qué papel juega el amor en esta historia? ¿Sigue siendo el motor principal o hay algo más que impulsa a Inés? El amor es muy importante porque la novela romántica sabéis que es mi género predilecto y creo que el género universal, porque yo siempre defenderé que en todas las historias, sean del género que sean, siempre va a haber un punto muy importante de romántica. Pero el amor es importantísimo, el amor al final es lo que consigue que Don Juan Tenorio se salve, no la fe. En mi novela, a pesar de que Zorrilla en el Tenorio quiso dejar claro que es la fe, el hecho de que Don Juan se confiese creyente y crea en Dios antes de morir es lo que lo salva, en mi historia es el amor de Inés es lo que consigue salvar a Don Juan. Entonces sigue siendo el motor principal no solamente de mi historia, lo es de la vida en general. Me preguntaste también, ¿tuviste que hacer mucha investigación sobre la obra original o te permitiste más libertad creativa desde el principio? Bueno, el proceso de investigación fue quizá lo más arduo de la novela, porque yo me conozco a Don Juan Tenorio desde la primera intervención de Don Juan hasta la última, y el hecho de querer reinterpretar el mito fue algo que fue relativamente fácil. El problema para mí vino con el hecho de narrar una historia en primera persona, adaptándome al español del Renacimiento y sobre todo una tremenda labor de investigación sociológica e histórica impresionante, porque nos trasladamos a la Sevilla de 1545. Yo tuve que investigar muchísimo acerca de cómo era la ciudad de Sevilla, acerca de cómo estaban estructuradas los edificios que habían, cómo se llamaban las calles, cuáles eran las tradiciones, cómo era el papel de las órdenes religiosas, en este caso de la Orden de Calatrava, que sabéis que el padre de Inés, don Gonzalo, es el comendador de dicha orden y que ella vive en el convento de las Calatravas de Sevilla. Pero sobre todo lo que más me ha apasionado ha sido investigar cuál era el papel de la mujer dentro de una orden religiosa. He aprendido muchísimo, he intentado plasmarlo muy bien dentro de lo que es la novela y creo que a las personas que tengan mínimos conocimientos de historia les resultará acertada y a mí desde luego me ha resultado súper enriquecedor. Es una obra que tiene una mezcla de acción, romance, fantasía, misterio y sobre todo una profunda dosis de historia. La siguiente pregunta que me hicisteis: ¿qué crees que pensaría Zorrilla de esta reinterpretación de su obra? Pues, si me pongo a pensar en eso, me gustaría mucho que Zorrilla se sintiese orgulloso. Ya lo estaba en su momento de haber creado el personaje de Inés. Y como he dicho antes, denostaba bastante a Don Juan. Yo creo que el hecho de que se haya escrito 2 o 3 siglos después de que lo hiciese, una obra que remarca, que pone de manifiesto la importancia de un personaje del que él estaba tan orgulloso, le haría sentir muchísimo orgullo. Y yo estoy muy enamorado de mi Inés, estoy muy enamorado de la historia que ha salido. Estoy muy enamorado de su arrojo, de su valentía, de su coraje, de todo lo que hace para conseguir todo lo que consigue, de esa valentía que tiene, de cómo el amor al final le hace cambiar. Y yo creo que Zorrilla pues pensaría que ha conseguido lo que pretendía, que su legado, su obra sigue viva y que sigue siendo un revulsivo para las nuevas generaciones y sobre todo que tiene una proyección de cara al futuro. Me preguntasteis también qué mensaje espero que se lleven los lectores al terminar Inés. Bueno, el mensaje principal es que hay que luchar por ser el dueño de tu propio destino, por tener y llevar las riendas de tu vida y por hacer siempre lo que tú consideres que es correcto, algo que te pueda ayudar a crecer, a ser quien de verdad quieres ser y sobre todo quien estás llamado a ser. Esa es desde luego la premisa con la que yo me planteé la historia de Inés y de todas las heroínas silenciadas que van a venir después, porque ese ansia de libertad, esas ganas de ser quien tengo que ser sin que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer, creo que es un derecho y un deber fundamental de cada ser humano. La siguiente pregunta: ¿hay algún momento en la novela que crees que sorprenderá especialmente a los lectores del Don Juan Tenorio clásico? Evidentemente, hay muchos momentos, sobre todo
momentos muy duros que Inés va a vivir dentro del convento. Las escenas impactantes de la vida de Inés que conocemos, que hemos visto en la obra de Don Juan Tenorio, el drama con el que se vive, ese secuestro de Don Juan, el duelo entre Don Luis Mejía, Don Juan y el comendador Don Gonzalo. Y luego, sobre todo, creo que os va a gustar muchísimo la última parte, la parte final, el desenlace final del reencuentro de Don Juan e Inés en esa noche de San Juan. La aura del cementerio, el enfrentamiento con la estatua del comendador, el final, creo que os va a impactar muchísimo, que va a ser de vuestro agrado total y que os va a hacer enamoraros aún más del clásico. Yo creo que sí. Me preguntaste, si tuvieses que describir a Inés en tres palabras, ¿cuáles serían? Pues yo diría que Inés es fuerte, es valiente y es apasionada. No voy a deciros por qué, para eso tenéis que leeros la novela, pero creo que esas tres palabras la definen de manera espectacular. ¿A qué tipo de lectores crees que va dirigida esta novela? ¿Es necesario haber leído Don Juan Tenorio antes de sumergirse en tu obra? Vale, está dedicada a todo tipo de lectores, a lectores que amen el clásico, a personas que no lo conozcan, sobre todo, como siempre, a lectores jóvenes, que quieran acercarse a la literatura, a personas que se sientan atraídos por el personaje de Inés, a actores y actrices que hayan interpretado el Tenorio y quieran darle una vuelta a la tuerca, a todo el mundo. Inés es una historia que yo la catalogo como la mejor novela hasta la fecha y yo estoy muy orgulloso de la saga por ti, pero catalogo Inés como mi mejor novela escrita hasta la fecha. Estoy completamente enamorado de esta historia y creo que a los lectores, por lo menos a los que ya conozco y me están dando sus impresiones, les está gustando mucho y se van a enamorar igualmente de la historia de Inés. Vale, ya vamos acabando, yo me estoy quedando ya sin voz, veremos a ver cómo termina la cosa. Vale, quedan 3 preguntitas, ¿vale? ¿Qué importancia tiene el destino y la idea de redención en tu historia? ¿Sigue siendo un eje central? Por supuesto que sí. Al final, Inés va buscando venganza de Don Juan, pero no puede escapar a su destino. Ella, al final, cuando descubre quién es Don Juan de verdad, cuando se da cuenta de que, a pesar de los pesares, no es la fachada, el hombre, la sombra, la leyenda, sino que es Juan, y que ella es Inés, se da cuenta de que no puede escapar de su destino, y al final es ella, vuelve a ser ella, al igual que lo fue en la obra de Zorrilla, la que propicia la redención del burlador. Entonces siguen siendo ejes fundamentales que he querido mantener dentro de la novela y que creo que van a ser, pues, van a dar mucho que pensar al lector. Vale, penúltima pregunta. ¿Hay algún guiño o referencia oculta al texto original que los fans más atentos puedan descubrir? Pues sí, como he avanzado antes en alguna pregunta de las que habéis puesto, he intentado respetar al máximo el texto original. Entonces, sí que es verdad que he tenido que llevarlo a la narrativa, la narración, los versos de Zorrilla, pero en lo que he podido he intentado respetar al máximo todo lo que se contaba acerca de las escenas que conocemos del Tenorio. Entonces, evidentemente, vamos a tener el No es cierto ángel de amor, la escena del sofá, vamos a tener muchísimas escenas, muchísimas narraciones, respetando y salvando lo salvable, pero sí, los fans del clásico, los que se conozcan la versificación de Zorrilla, van a encontrar muchísimos guiños que los van a hacer sonreír y disfrutar mucho más de la novela. Y bueno, llegamos a la pregunta número 15, llevamos casi 25 minutos de vídeo y terminamos ya, porque yo la voz la tengo regular. Si Inés pudiese hablar directamente a los lectores potenciales, ¿qué crees que les diría para convencerlos de leer su historia? Pues creo que Inés les diría que no hay nada mejor que poder leer la vida dentro de las páginas de una novela, que no hay nada mejor que el hecho de arriesgarse cuando tenemos algo de miedo para poder ser quien de verdad somos, para poder luchar por ser los dueños de nuestro propio destino. Y les diría que leyesen su historia porque lleva mucho tiempo en silencio, lleva muchos siglos silenciada y por fin a ella ahora le toca alzar la voz. Quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que ya lo habéis leído, a los que lo estáis haciendo y a los que lo haréis. Quiero volver a agradecer a Nómadas Books por esta preciosa maravilla. O sea, es un libro que el resultado final ha sido maravilloso. Como veis, yo lo tengo lleno de post-its con las frases y las citas más memorables que tiene para mí. Y sobre todo, quiero que veáis esta maravilla de diseño de
Úrsula Agustín, que fue la ilustradora de la portada de Inés, y esta guarda maravillosa de Don Juan y Doña Inés, que, bueno, me parece una brutalidad. Creo que es un libro que no puede faltar en vuestras estanterías, no solamente porque lo haya escrito yo, sino porque es una maravilla, un homenaje, intento que sea un homenaje maravilloso al clásico de Zorrilla, y espero que lo disfrutéis tanto como yo al escribirlo. Chicos, aquí se acaba este miércoles de recomendación literaria en el que hablamos de Inés. Espero de verdad que si os animáis a leerlo, lo disfrutéis muchísimo, que os haga muy felices, tanto como me ha hecho a mí. Y nada, nos vemos el próximo miércoles de recomendación literaria, y como siempre os digo, no dejéis nunca de leer y no dejéis nunca de soñar. Un abrazo enorme a todos, chicos y chicas.